Escritura en 1 Samuel capítulo 27. Dice así el texto del versículo 1 en adelante. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros ponemos la enseñanza de esta tarde a la guía de tu Espíritu. Tú puedes hablar y enseñarnos más allá de lo que vamos a decir, pero también eres poderoso para doblegar el corazón más duro ante la verdad de tu palabra. Por eso Pablo decía que nuestras armas no son carnales, sino que militamos con las armas del Espíritu, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y puede llevar el corazón más endurecido y resistente a la obediencia a Cristo. Y así deseamos que sea en esta tarde al exponer las Escrituras. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Seguimos nosotros exponiendo lo que es la doctrina de la providencia de Dios y estamos hablando en una parte acerca de cómo debería esto afectar nuestras vidas, cómo debería esto cambiar nuestra forma de comportarnos, ¿no? La pregunta que puse ahí en el inicio, que es lo que estamos viendo nosotros, cómo debería afectar nuestra vida la doctrina de la providencia de Dios. Y estamos contestando esa pregunta porque hemos comenzado a responderla porque la teología bíblica debe tener un efecto transformador en nuestro estilo de vida. No es un mero conocimiento intelectual la teología, sino que tiene que ver con la vida, tiene que ver con cómo nosotros vivimos. La teología explica la vida, explica el sentido de la vida, pero también nos dice cómo debemos vivir. Y por eso es que la teología debería tener un impacto profundo en la manera en que nosotros nos comportamos, ¿verdad? En la manera en que vivimos nosotros. Estilo de vida se llama. Así que la verdad bíblica tiene un efecto en la manera en que enfrentamos las diferentes circunstancias y en cómo nos relacionamos con los demás. Créame que cuando tenemos problemas con las circunstancias que vivimos para enfrentarlas adecuadamente, hay un problema en nuestra teología. Hay un problema en la manera en que nosotros entendemos la teología bíblica. De la misma manera, hay un problema con nuestra teología cuando tenemos problemas de relaciones con los demás. Cuando tenemos problemas de relaciones con las personas, algo no está bien en nuestra teología. O algo estamos interpretando muy mal, o a algo de la teología nos estamos resistiendo. Y entonces ahí afecta nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento. Todo tiene que ver con la teología bíblica, o sea, la idea que tenemos nosotros acerca de Dios, de cómo actúa Dios, de quién es Dios y de cómo Dios trata con las personas. Y ahí está la raíz de cada uno de nuestros problemas, de la problemática humana, y por eso es que cada vez que enseñamos la Escritura, esto debería afectar de una manera significativa cómo nosotros vivimos. Así que si creemos en la providencia de Dios, deberíamos enfrentar la vida con una disposición sumisa a su voluntad. Eso fue lo que respondimos la última vez que vimos esta temática. Y hoy vamos a responder también esto. Si creemos en la providencia de Dios, debemos nosotros soportar las experiencias de presión confiando en el cuidado y en los propósitos de Dios. ¿Sí? Todos vivimos y experimentamos situaciones de presión periódicamente en nuestras vidas. Si nosotros creemos en la providencia de Dios, nosotros deberíamos atravesar esas experiencias de presión confiando en el cuidado y en los propósitos de Dios. Huir, está con mayúscula, ¿verdad? Sí, huir es una tentación muy común y todos la tenemos muy a menudo en nuestras vidas, ¿verdad? Seamos creyentes o no, todos tenemos esta tentación a huir, a escapar de la presión. Es una tentación muy común al estar bajo presión, ¿verdad? Queremos escaparnos de esa presión que no soportamos, que tendemos a pensar que no la soportamos, ¿sí? Y así es el caso justamente de este pasaje, entre los muchos que podríamos citar en la Escritura. Este es uno muy explícito, donde David llegó el momento que ya no soportó la presión de estar siendo perseguido por Saúl, y él dijo, nada me será mejor que fugarme, quiero escapar. Y ese fue un momento muy triste en la vida de David, donde dejó de soportar la presión y dijo, me voy a escapar, esto es lo mejor para mí. Incluso la manera en que lo pensó, porque él estaba pensando, no lo dijo. Dijo David en su corazón, no lo había dicho, pero Dios sí sabía la motivación y es no soporto más la presión, ¿verdad?
Así que es algo que todos los creyentes experimentamos periódicamente. Queridos hermanos, a veces Dios mueve las circunstancias y nos lleva de un lugar a otro. Y a veces sucede eso. Dios va providencialmente obrando en las circunstancias para que nosotros cambiemos de situación, de lugar, de relaciones. Dios a veces hace esos cambios. Daniel dijo, Él muda los tiempos y las ocasiones. Él produce cambios y nos va llevando según su voluntad de un lugar a otro, ¿verdad? Si es así, y si no, a veces nos tiene quieto en un solo lugar, pero eso lo hace Dios. Pero otras veces, y ahí viene la parte difícil de discernir esto, ¿verdad? Otras veces es nuestra impaciencia, nuestro cansancio o nuestra depresión y no Dios, ¿sí?, que nos mueve porque no soportamos la presión de lo que estamos viviendo y decimos, me voy, me escapo de esta situación, sea la cual sea la situación, ¿no? Me escapo de acá porque no soporto más esta presión. Y no es Dios, sino es nuestra impaciencia, nuestro cansancio o nuestra depresión. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Hay ocasiones en que sentimos lo mismo que el salmista en Salmo 55, versículos 6 al 8. Yo voy a abrirlo ahí porque voy a leerlo un poquito. Está justamente David hablando de otra situación que le tocó vivir depresión, pero a veces llegamos a pensar igual que David en este Salmo 55, 6 al 8, eso sí lo tienen aquí. Él dijo esto en un momento de presión. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Y ahí hace como una reflexión. Será. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. ¿No hay momentos así? Ay, ojalá pudiera tener alas como águila y desaparecer. Irme bien lejos de esta presión, lejos de esto. Ay, sí, ya quiero paz, quiero escapar, quiero tener alas para huir. ¿Le ha pasado eso? Si no le ha pasado, usted viene de Marte. Muy bien. Pero nos pasa a todos, ¿verdad? Los momentos de presión queremos escapar, como David lo expresó acá. Estaba en una situación, David, que dijo, quiero escapar. No soporto esta presión. Bueno, ¿qué era lo que le estaba pasando a David ahí? Él estaba experimentando las cosas más duras que uno puede experimentar. Y es el hecho de ser traicionado por un familiar, por un íntimo, por un amigo. Él dice eso en versículos 12 al 14 de Salmo 55. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Tremendo. ¿Quién la había traicionado? Un íntimo, un familiar. Algunos dicen que es Absalón. Por todo lo que dice el Salmo, hay algunas cosas que no coinciden para que sea Absalón cuando estaba persiguiéndolo. Quizás sea Aitofel. Aitofel era el consejero de David cuando se sublevó a Absalón. Aitofel dijo, me voy con Absalón para ponerme en contra de David. Y ese que era su consejero, por eso habla de comunicar dulcemente los secretos en la casa de Dios, cuando vino el momento en que vio la oportunidad para levantarse contra David, se levantó. ¿Y quién era Aitofel? Que dice mi familiar. ¿Alguien sabe quién era Aitofel? Era el abuelo de Betsabé. Y ustedes saben que Betsabé es la mujer de la cual David se aprovechó. Y este hombre, como cualquier abuelo, habrá dicho, te la tengo jurada. Cuando venga el momento, vas a ver. Aitofel era ese íntimo, ese amigo. Así que, aunque no lo dice, pienso que todo lo que acá dice coincide con ese momento, en que este hombre aprovechó el momento, que estuvo ahí como consejero, y cuando vino el momento, se aprovechó justamente de la debilidad de David y fue su traicionero. Se puso del lado de su enemigo, que fue Absalón, su propio hijo. Es interesante que la historia de Aitofel es que aconsejó a Absalón para poder ganarle a David. El consejo que él dio era bueno, pero Dios frustró el consejo de Aitofel. ¿Y qué hizo Aitofel cuando vio que su consejo no había sido escuchado? Se ahorcó. Tremendo. ¿Cómo salgo de esta? Era ahora. Ahora que ya sabe y no sigue mi consejo, si no sigue mi consejo, este chico va a perder. Y cuando pierda, pierdo yo, y decidió suicidarse. Tremendo.
Así que habla así acerca de una experiencia muy triste de presión que era difícil de soportar para David, que era ser traicionado por un amigo, por un íntimo, por un familiar. Y la traición justamente consistía en que estaban atentando contra su vida, por eso pienso que era Ahitofel. Versículo 1 al 5 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Terror y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Así que su vida estaba en peligro, y una de esas tantas situaciones en que su vida estaba en peligro era esa. Cuando Ahitofel apoyó a Absalón para perseguirlo, y no lo tomó porque David estaba muy debilitado, simplemente por la gracia de Dios, porque no era el momento de partir de este mundo en cuanto a David. Y ante esa situación angustiante, a diferencia de lo que estamos leyendo en 1 de Samuel 27, en esa experiencia de Salmo 55, David actuó de una manera ejemplar. Porque en lugar de huir, aunque él quería tener alas como de paloma para salir de todo esto, él decidió esperar en Dios. Porque noten lo que dice ahí Salmo 55, versículos 16 al 18, yo les leo si no lo tienen. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él me oirá. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Y el que permanece desde la antigüedad. Y noten lo que dice versículos 22 y 23, dice así, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. No voy a huir, no voy a huir de esto. La presión no la puedo soportar, pero no voy a huir. Yo voy a esperar a ver lo que hace Dios en medio de esta situación. Así que qué impresionante, ¿no? Lo de este hombre traicionado por su íntimo familiar, pero además su vida estaba corriendo peligro. Lo estaban buscando para matarlo, pero él dice, no voy a huir en esta ocasión, voy a esperar en Dios. Pero en 1 de Samuel capítulo 27, queridos hermanos, muchos años antes que el Salmo 55, no sucedió igual, ¿sí? Se dio a la tentación de huir, porque ya no soportaba la presión de ser perseguido por Saúl, ¿no? Quizás su juventud, la impaciencia de la juventud, tendría más o menos David, cuando estamos hablando en 1 de Samuel capítulo 27, unos 28 a 30 años tendría más o menos David en ese momento, y quizás la falta de experiencia y la ansiedad de la juventud lo llevó a pensar justamente que había que huir, había que escaparse, ¿verdad? No soportó la presión de ser perseguido, no soportó más esa persecución que estuvo Saúl sobre él. Ahora, uno lo habla desde acá, con el diario del lunes, decimos nosotros, ¿no? Pero él soportó una persecución de 10 años. Saúl persiguiéndolo a él durante 10 años, yendo él de aquí para allá en el desierto, lo buscaba para matarlo. Y eso duró 10 años, más o menos, porque él llegó a la presencia de Saúl entre los 17 y 18 años, y hasta que él subió al trono, que llegó a ser rey, pasaron 11, 12 años, que eran los 30 años que él subió a ser rey. Así que sufrió una persecución de años. No es que esto fue un mes, hermano, esto fue 10 años. Hay que soportar esa presión, ¿no? Tantos años, estar soportando eso. Humanamente nos ponemos en realidad desde el lado de Saúl, de David, perdón, un momento decimos, te entendemos lo que hiciste. Ahora, no estamos justificando, pero entendemos tanta presión, ¿verdad? Pero no hizo bien él en escapar de esa situación. Lo interesante es que el texto en 1 de Samuel dice que dijo David en su corazón. Y eso significa que lo pensó, como dije hace un momento. No lo dijo en voz alta, nadie lo sabía, pero Dios sí sabía cuál era su intención al tomar esta decisión de decir, nos vamos de la tierra de Israel y nos vamos a la tierra de los filisteos. Y sacó a luz Dios su verdadera motivación. ¿Y dónde lo dejó escrito Dios? Aquí, en un libro. Él no quiso decir nada, pero Dios hizo público, que lo hemos leído a través de la historia de la humanidad. Millones y millones de personas han leído lo que había en el corazón de este hombre David.
No lo dijo, pero Dios sí sabía cuál era su intención. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros debemos pensar primeramente, que aunque nosotros tratemos en los momentos que queremos escapar de una situación, querramos revestir esa motivación interior, si simplemente queremos buscar una tranquilidad en nuestro corazón, la queremos revestir de espiritualidad y digamos frases como, oh, estuve orando y Dios me guió, eso es muy popular. Y cada vez que alguien comienza a acercarse a pedirme consejo con esa premisa ya, yo digo, acá hay que prestar atención. Porque a veces es un engaño muy común decir, estuve orando y Dios me está guiando, y detrás lo que hay en realidad es una intención de buscar un poquito de alivio nada más, pero no la voluntad de Dios. Tremendo. Así que dijo David en su corazón, esta era la intención que había en él, ¿sí? No era la intención de buscar la voluntad de Dios allí. David dejó, queridos hermanos, en ese momento cuando dijo, nada será mejor que fugarme, David dejó de confiar en la protección providencial de Dios. Hasta ahora, 10 años de persecución y Saúl nunca lo agarró. Hay un evento en capítulo 26 de 1 de Samuel donde Saúl lo encierra en la persecución en el desierto. David quedó encerrado, o sea, no hubo manera de que escapase y solamente fue la gracia de Dios que obró, que le hizo escuchar a Saúl que vinieron los filisteos para atacar. Claro, vinieron los filisteos para atacar y tuvo que cuidar a la nación. Y en ese momento salió de allí y Dios guardó a David de la mano de Saúl. Dios lo había cuidado hasta ahora a David. No había razón para desconfiar del cuidado providencial de Dios, pero cuando David empezó a centrarse en sí mismo, ya no confiaba en la protección providencial de Dios y dijo, al final, me va a matar. Al final me va a matar, seré muerto por la mano de Saúl. ¿Sí? Dudó de lo que Dios había determinado cuando fue ungido por Samuel. ¿Se acuerdan? A los 16 años, David fue ungido por el profeta Samuel. Y cuando estamos hablando que fue ungido, es porque se estaba buscando el próximo rey, el que iba a reemplazar a Saúl en el trono. Y entre los hermanos de David, Dios lo eligió a él, a David. Detrás de la manada de las ovejas, dice, te escogió el Señor. Así que estaba determinado por Dios de que él iba a ser el sucesor de Saúl. Eso era la determinación de Dios. Pero en este momento, él dejó de confiar en los propósitos de Dios. Él dijo, lo que Dios determinó de que yo voy a ser rey, no se va a cumplir. Este hombre me va a terminar matando. No va a suceder así como Dios dijo. Mejor me fugo, mejor me escapo. Y la idea era en realidad estar en Filistea hasta que, sé yo cuánto tiempo, si él no sabía cuándo iba a morir Saúl. Este no va a morir más, quizá pensó. Así que mejor me voy. Es otro mi destino. El momento de un problema existencial que llegó en ese momento en el corazón de David, ¿verdad? Al fin seré muerto. No se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Queridos hermanos, los 10 años viviendo en el desierto desgastaron sus emociones, se desanimó y bajó la guardia, dejó de velar por su propio corazón y por su relación con Dios. Hay un momento en que mucha presión desgasta las emociones, ¿verdad? Sea cual sea la situación, llega a desgastar las emociones y ese es el momento peligroso de nuestra vida espiritual. Porque bajamos la guardia. Cuando bajamos la guardia significa que ya no tenemos cuidado de muchas cosas. Ya no nos importa mucho nada. Eso es bajar la guardia, ¿verdad? Dejamos de velar por nuestro propio corazón y no importa lo que decida, ya no me importa. Si es bueno o malo, ya no me importa. No me importan los consejos, no me importa lo que me digan, yo busco un poquito de alivio. Eso es bajar la guardia y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Le pasó a David lo mismo que le sucede a cualquier creyente, queridos hermanos. Se cansó. Y eso es lo que le pasó a David. Se cansó en ese momento. Y cuando se cansó y se dio al cansancio, cambió su sistema de valores. ¿Qué significa que cambió su sistema de valores? Bueno, lo que antes le importaba, ahora dejó de ser una prioridad. Ya no me importa lo que antes estaba en el tope de prioridades para mí, la gloria de Dios. Ahora me importa yo. Y yo quiero un poquito de descanso. Si Dios su gloria, eso queda de lado. Ahora es yo, necesito descanso, necesito alivio. Cambió su sistema de valores en ese momento, ¿sí? Y lo único que le interesaba es tener un poco de alivio, un respiro a toda esta presión. Queridos hermanos, este es un mal momento, el que está viviendo David, para tomar decisiones. Es un mal momento para tomar decisiones cuando estamos cansados, no soportamos la presión
y damos cuenta que estamos desgastados en nuestras emociones. No tome nunca decisiones en ese momento. No es el mejor momento para tomar decisiones ese, cuando uno está cansado, ¿sí? Hay que esperar en ese momento. Pero eso fue lo que hizo ahí. Es el mal momento para tomar decisiones porque nuestra desesperación por un poco de alivio, más la ansiedad, hacen que estemos dispuestos a sacrificar lo importante por un poco de tranquilidad. Y en ese momento, cualquier puerta que se abre, nos parece que es la voluntad de Dios. Oh, mira vos, estaba re cansado yo. Se abre una puerta. Es como el barco de Jonás, ¿verdad? Es el barco de Jonás. Y decimos, wow, el Señor me guió y mira vos, ahora sí que estoy aliviado. Bueno, es peligrosísimo eso, queridos hermanos. Queridos hermanos, en ese momento en que David decidió dejar la tierra de Israel y fugarse a la tierra de los filisteos. Si usted conoce un poco de historia bíblica, sabe que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Dios. Pero no solo eso, ¿cómo empieza la historia de David en el relato bíblico? ¿Derrotando a quién? A Goliat, que era uno de los filisteos. Y en ese momento lo vemos a David diciendo, los enemigos de Dios, no, yo busco la gloria de Dios, contra ellos estoy. ¿Y ahora dónde se fue? Es terrible la decisión esta. Es terrible esta decisión, hermanos. Por eso digo que es tan peligroso tomar decisiones en este momento. David escogió traicionar a Dios por un poco de alivio a su sufrimiento. Fue a refugiarse con los enemigos de Dios. Fue a la tierra de los filisteos. El asunto acá vemos que era escapar de la presión, no buscar la voluntad de Dios. Esto parece al joven que tiene miedo ya de quedarse solo y dice, no importa ya no voy a buscar a alguien que sea de mi misma fe. Yugo desigual importa, da lo mismo. Es la desesperación de la ansiedad y el miedo a quedarse solo en la vida que lleva, en ese caso, por ejemplo, eso, ¿verdad? Sí. Así que vemos nosotros ahí que en realidad había una presión que él no supo manejar. En Filistea, ese año y 4 meses que él estuvo en Filistea, cuando huyó, dejó el pueblo de Israel, se fue a Filistea, estuvo 1 año y 4 meses, no solo estaba fuera de la presión de Saúl, ¿sí? Porque ahora Saúl no iba a ir a Filistea a buscar a David, sabía que necesitaban allá en Filistea, ¿verdad? Sus enemigos. Así que no estaba ya estaba fuera, de la presión de Saúl. También, cuando llegó a Filistea, el relato de capítulo 27 nos dice, fue bien recibido por uno de los gobernantes de Filistea. Y uno diría, uno pensaría, se va allá, ¿cómo va a ir allá que mató a Goliat? Y fue bien recibido. Lo recibió uno de las ciudades de los filisteos, uno de los reyes, de los príncipes de los filisteos, y le dijo, bueno, quédate acá, dale, y vení, convivimos juntos. Tremendo lo que pasó allí, ¿verdad? Así que lo recibió bien y además tuvo la tranquilidad que esperaba. O sea, David consiguió lo que buscaba. ¿Qué era? Ya no tener la presión de tener a Saúl soplándole la nuca, solemos decir nosotros, ¿no? Ya no está más, no lo aguantaba más. Ahora ya no está más. Y se libró y él podía salirse. Y Saúl, nada, no estoy escuchando que viene por allá, que no lo tengo más pisándome los tobillos. No hay más presión. Claro, consiguió esa ansiada tranquilidad y esa ansiada paz que él estaba buscando. Pero, queridos hermanos, eso no significaba que estaba en la voluntad de Dios. Salir del conflicto no significa que estamos en la voluntad de Dios. Voy a armar la frase otra vez. No siempre salir del conflicto significa que estamos en la voluntad de Dios y hay que tener mucho cuidado con cómo medimos esas situaciones. David tuvo la tranquilidad de no tener más la presión de Saúl, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Y eso es peligrosísimo, queridos hermanos. Es semejante al barco que halló Jonás para escapar de Dios. Parecía providencial, se estaba escapando y un barco que justo está por salir y se va para Tarsis, para España. Como que Dios lo había preparado. Nosotros solemos ser muy rápidos para aquellas cosas que nos conviene decir, fue el Señor que abrió la puerta, fue Dios que me puso esto aquí, fue yo, y en realidad puede ser el mismísimo Satanás que te está abriendo la puerta para escapar de lo que es la voluntad de Dios. Así también parecía que Dios favorecía a David al ser bien recibido por los filisteos, pero no era así. Solo fue la paciencia de Dios con su siervo que lo guardó misericordiosamente en ese tiempo de desobediencia. No debemos confundir, queridos hermanos, la paciencia de Dios con su voluntad delictiva.
La gente suele decir, yo desobedecí, pero no me pasó nada malo. Y debe ser que no es tan malo. Y estás confundiendo la paciencia de Dios con el hecho de estar fuera de su voluntad. Si no te cayó un rayo, no es porque no hiciste algo malo, sino porque Dios es paciente, misericordioso. Esa es la verdad. En Filistea, queridos hermanos, parecía que David servía a Dios. No voy a leer todo el relato ahora, pero mientras estuvo en Filistea, en esa ciudad, lo que hacía él se iba con sus hombres a otras ciudades, a otros pueblitos, mataba a todos los del pueblito y se quedaba con todas las posesiones. Y no dejaba a ninguno vivo. ¿Para qué? Para que no vayan a los principales de los filisteos y le digan, che, David está bien entre nosotros, nos está matando. Y no quedaba ninguno. Claro, después decían, ¿quién nos atacó? Y podían ser los amalecitas, como pasó en ese momento allí. Pero David estuvo haciendo eso, sustentándose de esa manera, ¿verdad? Y uno diría, wow, mira, se escapó, pero allá está, entró y está combatiendo a los enemigos de Dios desde adentro. Es como cuando uno se escapa de una iglesia y dice, me voy a otra para servir. Acá estoy sirviendo. Pero en realidad salió escapando de otra, ¿verdad? Bueno, esto parecía allí. Parecía que servía a Dios combatiendo a los enemigos de Dios. Estuvo 1 año y 4 meses con los filisteos. Se sostuvo atacando justamente a las ciudades filisteas sin que ellos supiesen que él era, y no dejaba a nadie con vida, ¿verdad? Pero hay un momento en que Dios dice, si sos su hijo, si somos sus hijos, hay un momento que Dios nos pone un freno. Fue en esa situación que él puso en riesgo a toda su familia. Y no solamente a toda su familia, sino a las familias de sus hombres, los puso en riesgo. Resulta que en un momento, en ese capítulo 27 está relatado, hubo un momento en que los filisteos dijeron, tiempo de guerra, vamos a atacar a Israel. ¿Y qué hizo David? ¿Alguien se acuerda? Lo que hizo David es decirle a su príncipe, yo voy con ustedes. ¿Van a atacar a Israel? Yo voy con ustedes. Se ofreció para combatir contra el pueblo de Dios a favor de los filisteos. Y cuando vino este príncipe y lo traía a David atrás, los demás príncipes dijeron, che, ¿a quién traes? Este es el que mató a Goliat. Cuando estemos en batalla, este se nos va a volver. Mira, vos no lo habías pensado, ¿no? Se nos va a volver. Bueno, y le dijo, mira, no vengas, porque nadie quiere acá que vengas a combatir. Mientras él estaba en eso, yendo a ayudar a los filisteos con sus hombres, la familia de él quedó sola en el desierto con sus hijos. ¿Y quiénes vinieron? Los amalecitas, y se llevaron a todos. Raptaron toda su familia, las mujeres de estos hombres y los hijos. Tranquilamente podían haber muerto todos. Los amalecitas son enemigos, de entre los primeros enemigos del pueblo de Dios. Los amalecitas son el pueblo contra el cual Jehová está airado para siempre, dice Éxodo capítulo 17. Ellos podrían haber acabado con la vida de todas estas personas. La misericordia de Dios solamente cuidó a esas mujeres y esos niños. Cuando llegaron y vieron que se habían derribado a todos, llegó un momento muy terrible en esa situación, donde los mismos hombres de David se pusieron a gritar y a llorar y hablaban de matar a David. Claro, que seguimos acá. Decidiste que nos vayamos del pueblo de Israel, venimos a Filistea, te seguimos acá, seguimos tus decisiones y al final hemos perdido a nuestra familia y a nuestros hijos por seguirte a vos. ¿Qué decisiones tomaste? Puso en riesgo a su propia familia. Queridos hermanos, cuando nosotros, por desesperación, tomamos decisiones apresuradamente, por ansiedad, porque estamos cansados, porque no aguantamos más una cosa, no solamente nos perjudicamos a nosotros, perjudicamos nuestro entorno. Y debemos tener mucho cuidado por eso, porque los perjuicios no solo son para nosotros, sino para nuestro entorno. Y al lugar donde vayamos nosotros, también seremos un perjuicio si nosotros tomamos decisiones apresuradamente. Bueno, la gracia de Dios es que David recobró fuerzas en Dios, en ese momento oró, se humilló delante del Señor y el Señor los llevó al lugar donde ellos, providencialmente, que hay que leer ese capítulo, pero providencialmente los llevó, recuperó su familia, sus hijos, sus esposas, recuperaron y la gracia de Dios tuvo misericordia de él. David escapó, queridos hermanos, de Israel porque no entendía que Dios estaba usando la presión para trabajar en su corazón. Y esto es la parte donde la providencia de Dios me ayuda a entender los momentos de presión, queridos hermanos. La providencia de Dios nos ayuda a entender que aún los momentos de presión están bajo su soberanía y su decreto, que no es algo que se salió del control de Dios cuando estamos bajo la presión de lo que sea,
de una situación de salud, de una situación de que mis familiares me atacan, de estar en una iglesia donde en realidad veo que tengo rispidez y conflicto, todas esas cosas están preparadas por la mano de Dios. Colocarnos bajo situaciones de presión es parte del trabajo pedagógico de Dios para trabajar en nuestros corazones. Y David no entendía que esa persecución por parte de Saúl era parte del trabajo de Dios en su vida para trabajar en su corazón, para prepararlo para algo mucho más grande que era ser rey en Israel. Y se olvidó, o no lo sabía, o se olvidó de eso. Y entonces dijo, esto no tiene sentido, está soportando a este hombre, no tiene sentido. ¿Para qué le voy a soportar a este loco? Porque David estaba medio ido de su entendimiento. Esto usa Dios, esto no puede ser usado por Dios. ¿Cómo voy a estar bajo este hombre? ¿Cómo voy a sujetar a este hombre? Diría en su corazón David, ¿no? No me voy a sujetar más a este hombre. No es alguien que pueda sujetarme. ¿Qué autoridad de Dios para eso? Y todas esas cosas que pensamos en algún momento, ¿verdad? Pero Dios está usando eso para trabajar en el corazón de David. Los años que Saúl persiguió a David fueron usados por Dios para trabajar en su carácter y además para preparar al pueblo para su reinado. Lo que David no sabía es que Dios, además de prepararlo a él, Dios estaba preparando el contexto para que el pueblo deseara la llegada de David. Dios permitió que el pueblo vea lo que es un mal reinado, el reinado de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl subió al reino porque Dios le dijo al pueblo, yo voy a ser rey sobre ustedes? ¿Y el pueblo? No, queremos un rey como las demás naciones. Bueno, son caprichosos, tengan un rey como las demás naciones. Y aprendieron lo que es tener un rey como las demás naciones, hasta el punto que dijeron, no queremos eso, queremos un rey como Dios quiere. Dios estaba preparando en ese tiempo al pueblo para recibir a David de buen corazón. Y eso no lo sabía. A veces nosotros nos queremos apresurar cuando Dios todavía está preparando nuestro contexto para tiempo mucho más adelante. Interesante eso, ¿verdad? Así que Dios estaba haciendo todo eso mientras estaba durando el tiempo de la presión. Mientras Dios trabajaba en su corazón, también estaba preparando ese contexto para el momento en que le sería dada, queridos hermanos, una alta responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios, pero en este momento había que soportar la presión. Dios providencialmente utiliza la presión como un medio santificador. Es parte de su trabajo pedagógico para que aprendamos a tener la resistencia ante la presión en altas responsabilidades. Lo que los jóvenes, especialmente adolescentes, no llegan a ver, especialmente en esta generación de cristal, se la llama ahora, ¿no? La generación hipersensible, que no soporta nada, no soporta ni que le hagas una mirada extraña. Y ya te dicen, te ponen en guardia y te dicen, ¿qué me miraste así? Es la generación de cristal que no soporta nada, no soporta ninguna presión. Y lo que los jóvenes no saben es que soportar esa presión lo va a preparar para cuando sean adultos y cuando tengan que enfrentar responsabilidades, cuando ya no está ni papá, ni mamá, ni nadie que va a cuidar de mí. Entonces, la presión sirve para que maduremos y seamos fuertes de carácter para no desmoronarnos ante el primer conflicto. Y por eso es necesario que los hijos sean entrenados, algo de eso vamos a hablar en estos 2 meses de agosto y octubre, para que los hijos deben ser entrenados en la presión, no ser liberados fácilmente de la presión, para que ellos maduren y sepan soportar momentos difíciles para después no desmoronarse y estar dejando responsabilidades por aquí y por allá, porque simplemente no aguantan un momento difícil. Bueno, Dios hace eso, queridos hermanos, nos prepara a través de la presión para que tengamos un carácter firme ante situaciones mucho más difíciles que vendrán. ¿Se acuerdan cuando el profeta Jeremías llegó un momento que no soportaba? Jeremías era predicador. Jeremías no soportaba, a Jeremías no lo escuchaba nadie ni su propia familia. Lo quisieron matar más de un rey. Fue perseguido. El pueblo, del fruto de su predicación, no hubo nadie. En realidad, pues todos fueron llevados cautivos. Claro, es muy deprimente ser predicador en ese contexto. Y en un momento, Jeremías no soportaba más y dijo que, en capítulo 20, no hablaré más en tu nombre. Pero Jeremías llegó a este punto que llegamos todos los predicadores. Había dentro de mí un fuego. Y no un fuego que me quemaba y dije, no, tengo que hablar.
Por más que no quiera, tengo que hablar. Hay un fuego dentro de los predicadores que queremos, ya desde el lunes, cuando el mensaje empieza a aflorar, ya tengo ganas de que llegue el domingo para poder predicar. Es un fuego que nos caracteriza. Y Dios le explica el porqué de todas esas situaciones difíciles a Jeremías después. Y le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Por si no entiende la alegoría, es, si vos ahora corriendo y ellos van en caballo, corriendo te cansás, con gente que te va persiguiendo, van a venir otros más difíciles, te van a perseguir a caballo. Yo estoy fortaleciendo tus piernas porque vienen momentos más difíciles, hablando de manera alegórica. Vienen situaciones más complejas. Ahora, si soportás estas, tus músculos van a estar preparados para soportar lo que viene porque es más difícil. Esa es la idea. Dios tenía misericordia, en realidad, de Jeremías al ponerlo bajo presión, preparándolo para cosas más difíciles. Es allí, queridos hermanos, en responsabilidades más altas, donde hay que tener la capacidad de permanecer soportando y no doblegarnos ante el primer inconveniente, ¿no? ¿Cuántos jóvenes renuncian al trabajo tan fácilmente hoy en día, verdad? No les gusta algo y me voy. Un mal compañero que no lo soporta, me voy. Claro, y así nunca tienen un trabajo fijo porque no soportan nada. No me gusta el horario de este trabajo, me voy. No soportan nada. Claro, y por eso no tienen futuro, por eso no tienen cómo realmente progresar como personas adultas, porque renuncian. ¿Cuántos jóvenes renuncian a los estudios? No, estudiar es difícil, no terminan la escuela, claro, tienen 25 años y todavía están haciendo. Hay otros que por otras razones, aclaro que hay otros que por otras razones, pero hay otros que porque simplemente se desmoronan fácilmente, no terminan nunca de estudiar. Están tratando de progresar, pero se desmoronan ante el primer examen difícil y abandonan, dejan. Ese es el problema, queridos hermanos, con el hecho de no estar ejercitados en soportar la presión que nos prepara para situaciones más difíciles. El desarrollo de la vida funciona así, queridos hermanos, vamos creciendo por etapas de menor a mayor exigencia, desarrollando la capacidad de soportar la presión. Eso es un progreso en la vida que sucede así. Quienes no aprenden a desarrollar la capacidad para soportar siempre están huyendo ante el primer conflicto. Y esto lo podemos citar ejemplos de todo tipo y color, ¿verdad? Personas que se van de la familia porque no soportan el conflicto, se van a la casa de los abuelos. De la casa de los abuelos, como ya los abuelos después no lo aguantan más, se va y empiezan los conflictos, se van a la casa, qué sé yo, del primo, y cuando ve que hay conflicto con los primos, se va a la casa de un amigo, cuando hay conflicto con el amigo, se va a la casa de, no sé, compañero de trabajo, y así andan, porque cuando viene el primer conflicto ya se van de un lugar. Y eso pasa también con gente en las iglesias. ¿Cuánta gente va saliendo de iglesia en iglesia? Porque ante el primer conflicto ya no lo soportan y se van. Bueno, tened cuidado con eso. La doctrina de la providencia divina, queridos hermanos, nos enseña a tener una perspectiva diferente de las situaciones de presión, porque sabemos que mediante ellas Dios trabaja en nuestro corazón. Por eso es tan importante conocer la providencia de Dios. Dios no se desentendió de nosotros en ese momento de presión. Lo está usando en nuestras vidas. No se desentendió, es parte de su trabajo en nosotros. Todos los hombres y mujeres de Dios han sido llevados a la madurez a través de situaciones de alta presión. No debemos pensar que será diferente con nosotros. Cuando escapamos de las situaciones de presión que conllevan la voluntad de Dios, perdemos la oportunidad de crecer y somos propensos al fracaso cuando vienen experiencias de mayor dificultad. ¿Sí? Cuando nosotros escapamos porque no soportamos, lo que estamos haciendo es perder la oportunidad de crecer. Esa es la realidad. Entonces, por eso hay creyentes que están siempre dando vueltas en falso, ¿no? Dando vueltas en falso como diciendo, parece que crece, pero ¡pram! Vuelve atrás. Y parece que va a crecer, y siempre falla. ¿Por qué? Porque siempre que viene el conflicto, en lugar de enfrentarlo, asumirlo y soportarlo, se vuelve para atrás. Y entonces es un círculo vicioso donde hay una falla, siempre vuelve atrás. Y no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no están dispuestos a soportar el proceso de crecimiento que tiene altas exigencias y tiene mucha presión. Debemos tener cuidado con el engaño de la situación ideal. Toda la gente
tiene este pensamiento, especialmente en una generación soñadora, este pensamiento de la vida ideal, la situación ideal. Lo voy a traer a nivel iglesia. A nivel iglesia es esta gente que anda de una iglesia a otra, está buscando la iglesia ideal. ¿Y cuál es la iglesia ideal? Donde no hay conflicto, rispideces, donde no soy desafiado, donde no soy retado, donde no se me llama la atención, donde no soy confrontado por la palabra, donde estoy cómodo, tranquilo, donde todo está en paz, donde todo me favorece a mí, la situación ideal. Y ese es un engaño. Siempre el pasto del vecino está más verde. Siempre nos parece que el pasto del vecino está más verde, ¿verdad? Y vemos otra iglesia, en esa iglesia. Y cuando uno vaya, se da cuenta que no es nada diferente a la iglesia que está. Hay personas pecadoras también allí. Cuidado con el engaño de la situación ideal. ¿Cuántos jóvenes escapan de su hogar, no? No soporto más a papá y a mamá, me voy a casar. Cuando me case, todo de rosa va a ser. Y si se casa por eso, créanme que se va a llevar una gran desilusión. Una gran desilusión. Porque la situación ideal, donde no hay conflicto, donde no hay problemas y donde todo es felicidad, no existe. Es una utopía. ¿Qué es una utopía? Es un mundo ideal, pero que está fuera de esta realidad. No existe, no hay manera de que eso suceda. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esa famosa idea de la situación ideal. Y eso póngalo en cualquier contexto. Cambio de trabajo. En ese trabajo me va a ir, ahí sí que todo va a ir bien. Y ahí hay personas pecadoras con cualquier trabajo, queridos hermanos. No son pocos los que han huido de una iglesia buscando una iglesia donde no experimenten presiones. No son pocos los que se han casado huyendo de un lugar conflictivo. No son pocos los que han abandonado el trabajo porque no aguantan la presión y no son pocos los que han dejado una carrera porque no soportan la alta exigencia de estudiar. La providencia de Dios nos ayuda a soportar. Señor, no es fácil para mí esto, pero a menos que tú muevas las circunstancias, ayúdame a soportar aquí y aprender. No sé qué quieres que aprenda con esta situación de presión. Alguien está en contra mío, alguien no me quiere, acá hay una situación difícil de salud, acá hay una situación difícil en la iglesia. Ayúdame a aprender. ¿Qué me quieres enseñar a mí bajo esta situación en lugar de escapar? Tengamos cuidado con que lo primero es salir buscando la situación ideal, porque lo que hacemos es empeorar y además perder la oportunidad de crecer en el Señor. Amado Dios, usa tu palabra en esta tarde, obra según tu voluntad en cada corazón, y tú puedes hablar más allá de lo que hemos dicho en este momento. En nombre de Jesús.